Orinar es la consecuencia de todo el proceso que hace, para que sepas. Listo. 1, formar el ultrafiltrado urinario. Mario, otra función del sistema urinario. Ok, nivelar el pH, entonces vamos a decir que controla el equilibrio ácido-base y eso lo vamos a ver reflejado en el pH sanguíneo. Mario tiene la mala suerte de que yo me sepa el nombre de él. ¿Qué más? Me falta una función. Control de la presión arterial. Listo. Control de la presión arterial a través de quién? Eje renina, angiotensina, aldosterona. Y algo más, va a terminar produciendo ciertas sustancias además de la renina, como van a ser prostaglandinas, va a ayudar en la formación de la vitamina D y formación de eritropoyetina. ¿Listo? Entonces, el sistema urinario va a ser un sistema bastante amplio y se tiende mucho a complementar con el cardíaco. Vamos a ver que cuando empecemos a hablar del sistema urinario nos tenemos que centrar en la unidad funcional. ¿Y cuál sería esa unidad funcional? Entonces, antes de llegar a la nefrona, tenemos lo que es el túbulo urinífero. ¿Listo? Que va a ser como la estructura más grande de la unidad funcional del riñón. Entonces, traducción. Tenemos el túbulo urinífero y en sí, ¿qué es el túbulo urinífero? Va a ser el conjunto que nosotros hablamos de nefrona más los túbulos colectores. ¿Listo? Entonces, todo el producto del ultrafiltrado que se genere en la nefrona va a llegar a drenar en lo que serían los túbulos colectores. ¿Listo? Y eso es lo que nosotros vamos a llamar el túbulo urinífero. Entonces, ahora sí, la unidad funcional que me trabaja y que me hace todo el proceso de ultrafiltrado más las otras funciones que hablamos va a ser ¿la qué? Nefrona. ¿Listo? Entonces, siempre que les digan unidad funcional del riñón, nos vamos a estar hablando de la nefrona. Entonces, muchas nefronas pueden drenar en un mismo túbulo colector. ¿Listo? Tengan eso siempre en cuenta. De aquí que tengamos esta imagen. Entonces, este moradito va a ser el túbulo colector y estas estructuras de aquí que ya vamos a desglosar van a ser las nefronas. Muchas nefronas pueden ir y drenar en un mismo túbulo colector. Entonces, cuando hablamos de nefrona, ¿a qué estructuras nos referimos? Porque eso no es solo una estructura ya. Entonces, si hablamos de nefrona, el conjunto de nefrona van a ser dos cosas. El corpúsculo renal y el sistema tubular, que si hablamos de sistema tubular decimos túbulo proximal, túbulo distal y lo que era antes el asa de Henle, ahora túbulo intermedio. ¿Listo? Entonces, esas estructuras van a conformar a la nefrona. Y podemos desglosar aún más cierta estructura porque el corpúsculo renal no es solo una estructura, está formado por dos. ¿Por quiénes? La cápsula urinaria y el glomérulo. Entonces, en el corpúsculo renal, por allá atrás, a ver, está. Karen. Ustedes tienen la mala suerte que yo me sepa ciertos nombres. Los conozco, pero solo me sé ciertos nombres. ¿Por qué estructuras está formado el corpúsculo renal? Pero entonces, vamos a tener el que me ayuda a llevar la sangre para el ultrafiltrado, que va a ser el glomérulo renal. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué protege ese glomérulo renal, Karen? La cápsula urinaria, antes cápsula de Bowman. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, esas son las estructuras que vamos a desglosar. Todo eso se puede ver en histología. ¿Listo? Todo. Entonces, vamos a iniciar. Cápsula urinaria. Iba a escribir Bowman. Se me atrofió el cerebro. Oigan, pero Bowman, ¿qué hizo el pobre de Bowman para que le quitaran la cápsula del cerebro? Lo mismo bien, lo mismo bien, lo mismo. Entonces,
vamos a iniciar con la estructura como tal del riñón. Cuando nosotros vemos el riñón, ya vieron el laboratorio de anatomía, ¿cierto? De renal. Ustedes abren el riñón y encuentran que hay dos partecitas muy claras que se ven, la corteza y la médula, ¿listo? Corteza y médula también las vamos a diferenciar en histología por sus componentes. Y toda esa corteza y médula, ¿de qué están rodeados? ¿Qué los rodea? ¿Qué los protege? La cápsula, ahora sí, renal, ¿listo? Esa cápsula, ¿qué tipo de tejido es? Tejido conectivo denso y regular. Y vamos a ver que esa cápsula, teóricamente en histología, está formada por dos partes. Una parte externa y una parte interna. En histología solo vemos la externa, ¿listo? Entonces cuando nos hablen de la cápsula vamos a estar viendo solamente la parte externa. ¿Por qué? Se los digo porque nos pueden preguntar los componentes de la cápsula, ¿listo? Entonces iniciamos con sus bellas plaquitas. Los corpúsculos solamente se van a ver en corteza, ¿listo chicos? Primer punto, corpúsculos solamente se ven en corteza. En médula voy a tener el sistema tubular. Entonces, yo estoy en corteza, ya me ubiqué, tengo un corpúsculo renal. ¿Qué sería entonces esto de acá? La cápsula renal, que dijimos, ¿qué tejido era? Conectivo denso y regular. Entonces, cuando hablemos de la parte externa de esa cápsula renal, que es lo que estamos viendo aquí, vamos a estar hablando de una conformación de fibroblastos y por ende de fibras de colágeno. ¿Listo? Entonces, les pueden señalar los fibroblastos que, como ustedes ya saben, van a ser los nucleocitos morados que veamos en todo ese tejido conectivo. ¿Listo? Y si les preguntan función, entonces, síntesis de la cápsula renal. ¿Listo? Así, tranquilito. Síntesis de la cápsula renal. Ahora, tenemos las fibras de colágeno también. Estas fibritas que vemos por acá. ¿Listo? En donde no hay núcleo. ¿Qué colágeno es? Tipo 1. ¿Listo? Entonces, esas fibras de colágeno van a ser fibras de colágeno tipo 1. Y empezamos con las preguntas. Indicador señala. Fibroblasto. Fibra de colágeno. Tipo 1. Cápsula renal. Listo, solo les dije indicador señala. A este momento todavía podemos usar el específicamente para la fibra de colágeno. Indicador señala exactamente. ¿Listo? El señala exactamente. No, en estructuras pequeñas recuerden que también podíamos usar el exactamente. ¿Listo? Para evitar la ambigüedad. Entonces, indicador señala. Ellos van a buscar una zona en la que no se interrumpa tanto. Por ejemplo, estos espacios en blanco, que no se interrumpa tanto para que no se confundan con estructuras como lo que serían las fibras de colágeno o los fibroblastos. Entonces, indicador señala. Tejido denso irregular. Ahora sí, iniciamos. Indicador señala exactamente. Fibroblasto y función. Síntesis o producción de la cápsula renal. Indicador señala exactamente. Fibra de colágeno tipo 1. Tipo 1, ¿listo? ¿Cómo quedamos ahí con la cápsula? Listo. Lo más tranquilo. Entonces, volviendo a la teoría. Vimos cápsula. Después de la cápsula, ¿qué sigue? La corteza. ¿Listo? Vamos a estar en la corteza. Entonces, ya ahí vimos la primera característica de la corteza. Y es que, ¿qué? Es donde se encuentran los corpúsculos renales. Único sitio donde vamos a encontrar los corpúsculos renales. Y del sistema tubular vamos a tener lo que sería el túbulo contorneado, proximal y el distal. ¿Listo? Entonces, ¿yo cómo diferencio el túbulo proximal del túbulo distal? Entonces, teóricamente, ya nos vamos a las plantas. Teóricamente, ¿por qué los diferenciamos? Teóricamente. Esos son los tips que vemos en la planta. Listo. Por el epitelio. ¿Qué epitelio tienen ambos?
Cúbico simple. Entonces, ¿qué es lo que los diferencia? El proximal tiene borde en cepillo. ¿Listo? Entonces, importante recordar. Túbulo contorneado proximal, vamos a ver que tiene un epitelio cúbico simple, pero con borde en cepillo. ¿Listo? Y el distal solamente es tejido epitelio cúbico simple. Entonces, en corteza, característica muy importante que recuerden mucho es que hay esta gran parte de la irrigación renal. ¿Listo? La corteza es una zona muy irrigada. La Gardner dice que del 90 al 95% de la irrigación del riñón se concentra en la corteza. Y hablando de la irrigación, recuerden que a Fabián, aunque bueno, ustedes no se los han visto, pero les voy a adelantar. Cuando tengan la clase 2 de renal, Fabián les va a hablar algo y es de las segmentaciones que tiene la arteria renal después de entrar al riñón. ¿Qué pasa? Tengo por acá. Bueno, tenemos la imagen. Entonces, entra la arteria renal por el hilio renal. ¿Listo? Apenas entra, ella se empieza a especializar y empieza a cambiar de nombre. Y esos nombres se los pregunta Fabián. Teórico y práctico. Porque en lo práctico nosotros, como reconocemos las zonas, podemos reconocer cómo se llama la arteria. Entonces, rapidito resumen, creo que yo no lo tengo acá. Es que la anatomía, a ver, hagamos la diferenciación, tanto en anatomía como en histología es la misma. El problema de histología es que, como ustedes saben, tenemos la ambigüedad. Dani, tú se las dijiste, la arteria segmentaria interlobular, ¿sí? Listo, vamos para eso. Tienes acá la imagen. Entonces, este es nuestro mundo ideal, como siempre, que es la anatomía. En la anatomía, ustedes no lo ven como tal en el riñón, pero saben ubicarse muy tranquilamente porque es que la pirámide renal se ve muy bien en el riñón como tal, es muy bonito. Entonces se lo ubican, se los ponen por ubicación. En histología nos toca imaginarnos ciertas cosas e imaginarnos posiciones, sobre todo los límites. En el límite entre corteza y médula, ¿qué arterias están? Sí. Las arcuatas. ¿Listo? Que ese es el complique mayor en histología. Entonces nosotros tenemos, entre la arteria renal, ¿en qué se divide? En las segmentarias, ¿listo? Las segmentarias que me dan interlobales, ¿listo? Lobulares. Ellas entran y ellas van a encontrarse en lo que sería la médula y llegan hasta el límite médula-corteza. Cuando llegan al límite médula-corteza, ¿en qué se convierten? En las arcuatas. Pasan el límite médula-corteza y cuando entran a corteza se vuelven interlobulillares. Las interlobulillares que me van a dar la arteriola aferente, me da el glomérulo, tengo la arteriola aferente. Y después hace el mismo recorrido, solamente que no tenemos venas segmentarias, ¿listo? Entonces, es lo mismo para el verso. Entonces, ¿yo cómo reconozco el límite entre corteza y médula? ¿Ustedes qué creen que cómo yo lo voy a reconocer en histología? No. Graciosamente no. No es como que en un punto no diga, aquí dejan de aparecer de la nada corpúsculos renales, no. Porque hay algo que les habla Fabián, que es una estructuras extras que se impaginan entre corteza y médula. Los rayos medulares y los laberintos corticales y las columnas corticales. ¿Listo? Entonces, a Fabián esto le parece horrible lo que voy a decir. Él quiere dar una explicación muy avanzada a esto, pero los rayos medulares son prolongaciones de la médula hacia la corteza y lo mismo las columnas corticales. Son prolongaciones de la corteza hacia la médula. A Fabián le parece horrible lo que acabo de decir, pero es la forma más práctica de entenderlo. Él les dice que no, que eso es, los rayos medulares son estructuras que envuelven y abrazan. No, entiéndanlo así porque así es como se va a ver en histología. ¿Sí? Uy, no, se cambió. Aprendió, es que el año pasado nos regaló. A mí, por ejemplo, me dijo como, no diga así, eso es un abrazo que rodea la pirámide. Señor, prolongaciones, ¿listo? Porque eso es lo que nos va a dar la diferenciación entre si estamos viendo una arcuata, una interlobular o una interlobulillar, si estamos viendo tanto corteza como médula, ¿listo? ¿Puedes repetir eso, Marco? Entonces, Medulares y columnas.
Los rayos medulares van a ser prolongaciones de la médula hacia la corteza. ¿Listo? La columna cortical va a ser prolongación de la corteza hacia la médula. Los laberintos corticales van a quedar siendo entonces solamente tejido de la corteza que abraza los rayos medulares. Ese sí va a ser el abrazo como tal. Ellos lo van a terminar rodeando. ¿Por qué es importante eso? Porque en histología, tanto el laberinto cortical como el rayo medular me van a formar lo que es el lobulillo renal. ¿Y se acuerdan que uno dice como esas estructuras grandes no se las pueden preguntar a una en histología? Bienvenidos a sí se pueden preguntar histología. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos corteza? Los corpúsculos renales. ¿Listo? Aquí vamos a ver también que la corteza, por esa gran irrigación, se va a ver mucho más teñida que lo que sería la médula. ¿Listo? Dos tips para verlo. Entonces, por ejemplo, aquí reconocí, ¿qué sería esto? Un corpúsculo renal. Es decir, que esto sería corteza. En esta zona de acá, que además de verse un poquito más clara, ¿llegan a ver algún corpúsculo renal? No. Entonces tengo tanto corteza como médula. Todo lo que yo vea de médula, que va a ser estas estructuras tubulares, van a ser los rayos medulares. ¿Listo? A ese aumento entonces les ponen indicador señal encima y ustedes dicen rayo medular. Ahí sí no hay pierde. Y si les ponen encima de la zona de corteza, ustedes dirían laberinto cortical. ¿Listo? En este caso es laberinto cortical porque dice Fabián que es lo que está rodeando los rayos medulares. ¿Qué pasa? ¿No sería columna? No, ahí sería laberinto cortical. Entonces, teóricamente, si yo junto un rayo medular con un laberinto cortical, voy a estar formando un lobulillo renal, que sería todo esto. ¿Cómo nos lo preguntan en histología? Entonces ellos expandieron su conocimiento. Les ponen el indicador sobre toda la estructura y les preguntan tal cual. El indicador se encuentra sobre lobulillo renal. ¿Listo? ¿Por qué se los digo? Porque nosotros en su momento dijimos, lobulillo renal no lo preguntan. Quiz, grupo D. El indicador se encuentra sobre el boom. Lobulillo renal. ¿Listo? Entonces, donde yo vea corpúsculos renales, que serían estas estructuritas de acá circulares, estoy en corteza. ¿Listo? Donde yo solo vea sistema tubular, que de paso se vea un poquito más claro que lo que sería la corteza, sería médula. Todo lo que yo vea de médula van a ser los rayos medulares. Y el tejido de la corteza que esté alrededor de ella va a ser el laberinto cortical. ¿Listo? Y si tú sumas el rayo medular con el laberinto cortical, vas a tener el lobulillo renal. ¿Listo? Entonces les ponen el indicador sobre ambas estructuras y les dicen, el indicador se encuentra sobre lobulillo renal. ¿Listo? Ahora, los rayos medulares, al ser estructuras que se encuentran dentro de corteza, ¿qué les dije que tenía sobre todo médula? Sistema tubular, Y la sangre. pero específicamente ¿qué del sistema tubular? El túbulo colector y el asa de Henle. ¿Listo? Sobre todo túbulos colectores. Nosotros en médula vamos a ver abundancia de túbulos colectores. Esos túbulos colectores se van a dividir según la zona en la que se encuentran. Entonces yo tengo túbulo colector cortical, túbulo colector medular y túbulo colector papilar, que después vamos a hablar de él. ¿Listo? Como yo aquí todavía alcanzo a ver corteza, si les preguntan a este aumento, el indicador señala exactamente, ustedes responden túbulo colector cortical. ¿Listo? Encima de un túbulo colector que esté en un rayo medular, va a ser túbulo colector cortical. ¿Listo? Ahora, si aquí yo veo que estoy entre corteza y médula y veo de casualidad alguna arteria, ¿qué tipo de arteria sería? ¿Cuál sería el nombre? Arteria arcuata. ¿Listo? Ahorita vemos imágenes de eso. Pero por el momento, ¿cómo vamos, chicos? Abundancia de conocimiento. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?
Más laberintos corticales, laberinto cortical, rayo medular, laberinto cortical, sí, todos los círculos. Porque recuerden que no solo tengo glomérulos, esos serían túbulos proximales y túbulos distales. Entonces por eso se ven así. ¿Listo? Dime. Cortical, entonces estás en el rayo medular. Todos los tubulitos que veas aquí va a ser el túbulo colector cortical. ¿Listo? Estos de acá. ¿Listo? Estos espacios entre el rayo medular van a ser el túbulo colector cortical. Sí, es que si te preguntan con indicador, vas a tener el rayo medular. Pero si te preguntan la estructura específicamente, el túbulo colector cortical. ¿Listo? Acá no, en histología no nos preguntan columnas corticales. Esas las preguntan en acá. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Listo. Entonces, vamos a iniciar. Espere. Es que riñón es largo. Riñón es largo. Entonces, nosotros tenemos corpúsculos renales. ¿Listo? En la Gardner, cuando lo lea, él hace esa clasificación para las nefronas. Pero en realidad es específicamente para los corpúsculos renales. Y es que dependiendo de la posición, nosotros vamos a tener 3 tipos de corpúsculos renales. Y no solo de la posición, dato curioso, también es de la asa de Henle, dependiendo del tamaño de la asa de Henle. ¿Qué van a hacer? Corpúsculo renal, subcapsular, cortical y yuxtamedular. ¿Listo? Entonces, ¿se los preguntan? Sí, se los preguntan. Si estoy inmediatamente debajo de la cápsula renal y veo un corpúsculo renal, ¿qué corpúsculo sería? Subcortical. Subcapsular. ¿Listo? Subcapsular. A mí también se me enreda la lengua con ese, pero subcapsular. ¿Listo? Más o menos, es que no tengo foto de eso. ¿Alguno tiene una foto en 4X que se vea cápsula y que se vea riñón? 4K. ¿No? Ok. ¿Las subcapsulares que están en la corteza? Están en la corteza, tanto cortical como subcapsular están en la corteza. Todos están en la corteza, porque es que son corpúsculos renales. ¿Tú tienes una? ¿La pasas, por favor? Yo tengo una, pero de una arteria intramecánica. Si vemos el borde, tendríamos que esto ¿qué es? La cápsula renal. ¿Listo? Entonces, aquí vemos bien que la corteza siempre se va a ver mucho más vascular, mucho más teñida. E inmediatamente después vamos a tener la médula, que va a ser la conformación de túbulos, y se va a ver mucho más pálida que la corteza. ¿Listo? Entonces, eso en la placa 4X. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a ver que por la corteza hay abundante cantidad de corpúsculos renales, porque es donde se tienden a ubicar. Esos corpúsculos renales, dependiendo de la zona, yo los puedo llamar subcapsular, cortical o yuxtamedular. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a definir? Estoy en la cápsula renal. ¿Listo? Inmediatamente debajo, cualquier corpúsculo renal que yo vea, por ejemplo este de acá chiquitico, va a ser un corpúsculo renal subcapsular. ¿Listo? Más o menos 3 filitas de corpúsculos renales van a ser subcapsulares. Yo se los pongo hasta aquí más o menos. ¿Listo? Todas las estructuras de corpúsculo renal que ustedes vean en esta amplitud van a ser corpúsculos renales subcapsulares. ¿Listo? Apenas termine la zona de corpúsculos renales subcapsulares, inician los corticales. Entonces, los corticales van a ser todos los que se encuentran en la gran amplitud de la corteza. ¿Listo? Entonces, más o menos hasta aquí. ¿Sí? Todos esos van a ser corticales. Pero sigo viendo más corteza que médula. ¿Por qué se los dejo hasta aquí? Porque miren que acá ya empiezo a ver estas estructuras que serían ¿qué? Rayos medulares. Entonces ya aquí estoy viendo transición entre corteza y médula. Y estos corpúsculos se encuentran más cercanos a lo que es la médula. Como se encuentran más cercanos a lo que es la médula, van a ser corpúsculos renales yuxtamedulares. ¿Listo? Entonces les ponen indicador señala
corpúsculo renal yuxtamedular. ¿Listo? Indicador señala corpúsculo renal subcapsular. Ya le amplió fallo. No. Es que ahí, por ahí lo escuché, pero saquemos un momento los ojos del amor y la esquizofrenia. Miren que acá todavía se ve un poquito de cambio de color. Aquí ya empieza a ser mucho más rosado fuerte. Entonces, a ver, delimitémonos un poquito. ¿Sí? O sea, lo que encuentre por acá, subcapsular. Y ya a partir de acá, corticales. ¿Listo? Pero entre más cerca lo vean de la cápsula, más subcapsular va a ser. ¿Listo? O sea, si de pronto vemos, si veo un corpúsculo, o sea, para decir también el corpúsculo extramedular que no esté tan pegado, o sea, si yo veo un rayo medular. sí, si ustedes ven un rayo medular, yuxtamedular de una vez, eso ahí sí no hay pierde. Es que mira que los rayos medulares empiezan a aparecer de a poquito, pero ya para este punto, por ejemplo, tengo mucha abundancia de rayos medulares y estos corpúsculos que están aquí ya son yuxtamedulares sí o sí, ahí sí no hay casi pierde. ¿Por qué se los digo? Porque a veces cuando les agarra el loco que tienen dentro de ellos, o sea, la mayoría del tiempo, les pueden preguntar en esta placa, por ejemplo, y les preguntan, el indicador señala corpúsculo renal yuxtamedular. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Casi me voy para las placas de acá. Estoy aprendiendo a silbar. Me siento como el episodio de Peppa Pig, que eso si le llama y le dice, yo soy para silbar. Pues yo también voy a aprender a silbar. Miren, por ejemplo, acá. Yo tengo médula, tengo corteza, pero veo más abundancia de médula, ¿cierto? Sí. Entonces, número 1, este es el límite que yo les he dicho de médula corteza, entonces esta arteria, ¿qué sería? Una arcuata, ¿listo? Y este va a ser el corpúsculo renal yuxtamedular, ahí no tenemos pierna. ¿Qué pasa? Que nosotros empezamos a alejarnos y miren acá ya uno empieza como a decir corticales o yuxtamedulares. Entonces, tip recomendado, entre más rayos, entre más metidos los corpúsculos estén dentro de los rayos, yuxtamedulares, ahí no tenemos pierde. Ya, por ejemplo, aquí la placa empieza a irse más a corteza. Entonces, ellos puede que a veces les den loco y, por ejemplo, este ya sea cortical. ¿Listo? Entonces, entre más metido dentro de los rayos medulares, yuxtamedular. Si yo veo una placa así como esta, en la que veo que hay rayos medulares, pero que de a poquito se van perdiendo porque ya en estas zonas no son tan abundantes, empiezo a descartar el nombre yuxtamedular y le meto cortical. ¿Listo? Yo sé que dentro del corazón de ellos les van a poner que se vea muy bien la diferencia entre yuxtamedular y cortical. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, ¿qué ven más? ¿Médula o corteza? ¿Médula o corteza? Médula. Esto es full médula casi, o sea, yo veo muy poquito el laberinto cortical. O sea, que lo que esté ahí o va a ser yuxtamedular si son los corpúsculos y las arterias arcuadas. Ahí es que el arcuato me gusta, ahí sí. Porque también le pueden decir arqueadas. He escuchado que le están diciendo arqueadas y yo sí, también les pueden decir arqueadas. ¿Cómo van hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta o inquietud que podamos resolver dentro de ahorita? Dime. ¿Está acá? No, eso está añade la... Pues sí podría ser una estructura, que te miente. Pero así preguntable que tú le puedas poner nombre ahorita. Sí, no. Listo, chicos. Entonces ahora sí, vámonos a la corteza. Entonces en corteza dijimos que tenemos
corpúsculos renales y los túbulos contorneados proximal y distal. Aquí viene una pregunta mía hacia ustedes, pero desde la curiosidad. Porque en mi corte, a nosotros sí todavía le llamábamos a la cápsula de Bowman, cápsula de Bowman. Y al asa de Henle le llamábamos asa de Henle. O sea, nosotros no tuvimos todavía ese inconveniente de túbulo intermedio y cápsula urinaria. ¿Cápsula urinaria? Urinaria. Sí, cápsula urinaria. Entonces, desde mi curiosidad, bien. Cápsula urinaria. Vamos a la teoría otra vez. El asa de Henle está a nivel medular, ¿cierto? Todos tenemos todo eso claro, ¿cierto? Asa de Henle, túbulo intermedio a nivel de la médula. ¿Qué pasa? Que cuando yo hablo del asa de Henle, yo tengo, número 1, una porción gruesa y una porción delgada, y tengo una porción ascendente y una porción descendente. Lo ascendente y descendente no nos importa porque nosotros no podemos reconocer en histología qué túbulo está ascendiendo y qué túbulo está descendiendo. O sea, eso sí lo podemos borrar de nuestra mente. Pero las porciones gruesas, cuando nosotros hablamos de la porción gruesa, nosotros decíamos antes porción gruesa del asa de Henle, pero en sí esa porción gruesa es la porción recta o del túbulo contorneado o del túbulo proximal o del túbulo distal. Entonces recuerden que el túbulo proximal está formado por una porción contorneada, que es la que vemos a nivel de corteza, y una porción recta, que es la que se va a ver a médula y va a ser parte del asa de Henle. Entonces mi pregunta es desde la curiosidad y desde el poder explicarles bien. A estas porciones gruesas les terminaron poniendo un nombre. ¿A Fabián les dijo algún nombre? No, digo túbulo intermedio. Porque es que eso se puede ver en histología y tenemos que hacer la diferenciación. Por eso les digo. Y en mi corte, nosotros sí lo llamábamos así: porción gruesa del asa de Henle, porción delgada del asa de El Henle. semestre pasado usted nos enseñó eso. Dime. Que el semestre pasado usted nos enseñó eso, que si era más sucia, que si era Sí, más... eso es de los túbulos distales y proximales, pero nosotros también podemos ver, diferenciar la porción gruesa de la porción delgada. ¿No? Entonces, vamos a hacer paréntesis porque creo que tengo un vago recuerdo de algo que Fabián me dijo. Porción delgada va a ser túbulo intermedio, ¿listo? Porque esa es la teoría que dice Fabián. Toda la porción delgada es el túbulo intermedio. Si hablamos de la porción gruesa, les tengo dos opciones. Se las pueden proponer a Fabián, que yo siento que son las más tranquilas, para no proponerle porción gruesa de la asa de No hay que Henle. ¿Listo? proponer nada. Sí, por eso. Van y le preguntan como, hola profe, aquí curiosidad que uno tiene. Ya usted sabe que uno es una persona curiosa. Porque en esta semana yo creo que Fabián me ve en el laboratorio y me echa. La mayoría de profesores me ven preguntándole si es como, vaya y coja oficio. Oh, pregúntale a Diego Rincón. Es donde fármaco me odia, muchachos. No, mentira, estamos bien. Entonces, desde la curiosidad ustedes van a agarrar y le van a preguntar a Fabián: profe, yo tengo la porción gruesa antes llamada de la asa de Henle. ¿Cómo le decimos? Opción 1, porción gruesa del túbulo intermedio. Sería la más tranquila, ustedes se evitan complicaciones, nosotros nos evitamos complicaciones, todo es feliz, todo es alegría, todo es... Ay, están grabando. Todos los videos que salgan de aquí, muchachos, privado, para ustedes y su alma y su felicidad, ¿listo? Yo los quiero mucho. Dime. Muestra. ¿Sí se las hizo? Mira, ok. Entonces, esa es la segunda opción que les digo. Porque es que eso es teórico es súper chévere, uno dice porción recta del túbulo proximal, porción recta del túbulo distal y ya. Pero cuando uno habla de histología uno no puede decir eso porque en histología, cuando uno ve el asa de Henle, el asa de Henle no tiene ninguna diferenciación para uno decir esta es la porción gruesa del túbulo distal y esta es la porción gruesa del túbulo proximal. No, es porción gruesa del asa de Henle y ya. Entonces, por opción 1, porción gruesa del túbulo intermedio. Todos felices, comemos perdices y ya. Opción 2, porción recta del túbulo proximal y túbulo distal, que tengan que decir ambos. Esa es la opción 2. Opción 3, que tenga algún tip en serio para diferenciar y les enseña a diferenciar túbulo proximal y distal en el asa de Henle, que esperaría que no. Entonces, en serio las dos opciones. 1, porción gruesa del túbulo intermedio, o 2, porción recta del túbulo proximal y del túbulo distal. ¿Listo? Que son las únicas dos opciones que yo veo viables
después de que les haya cambiado el término de asa en la túbulo intermedio. ¿Ok? Entonces, ahí les dejo esa pregunta desde lo profundo de mi corazón, porque es que es muy preguntable en el práctico. O sea, entonces, vamos a hacer la invitación de lo que ustedes van a hacer. Van a llegar lunes, 7 de la mañana, laboratorio de histología. Hola, profe, le tenemos preguntas. Le dicen, profe, ¿se acuerda que usted nos dijo que ya la asa de Henle no se llama asa de Henle, sino túbulo intermedio? Pero en la placa de histología, que yo ahorita les voy a mostrar, pues nosotros podemos ver lo que era antes la porción gruesa y la porción delgada. La porción delgada, pues lo llamamos solamente túbulo intermedio, pero nos causa pregunta que cómo llamamos a la porción gruesa. Entonces ahí les va a hacer toda la teoría de por qué se cambió el nombre de asa de Henle a túbulo intermedio, y después ustedes le dicen, listo, profe, entonces ¿cómo lo llamamos? ¿Porción gruesa del túbulo intermedio o porción recta del túbulo proximal y distal? Y ahí él se desplaya y ahí tienen la conversación para que les responda como esa. ¿Listo? Y me avisan qué les dice. ¿Ok? Porque, bueno, de esto yo no tengo cuadernillo, en su momento no hice, lo comencé y no lo terminé. Pero les estoy haciendo el resumen. Calma, paciencia, no los dejo morir todavía, no se preocupen. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta de preguntas. Continuando. Corteza. El corpúsculo renal, ¿de qué dijimos que está conformado? De la cápsula urinífera. ¿De la cápsula qué? Urinaria. Urinaria, antes llamada cápsula de Bowman, y del glomérulo renal. ¿Listo? Entonces, el glomérulo, recuerden que es la continuación de la arteriola aferente que llega y forma lo que sería el ovillo capilar. Ese ovillo, recuerden que es una estructura que parece una enredadera. ¿Y por qué necesita hacer una enredadera? Porque necesita doblar, si no va a ser una línea recta para seguir el sistema tubular. Aumentar la superficie. Entonces vamos a aumentar el área para aumentar la filtración, ¿listo? Recuerden que doblar las cosas es una de las formas de hacer que aumente el área para que pueda trabajar mejor. Entonces, ese corpúsculo renal en su cápsula urinaria va a estar conformada por dos hojas o dos capas. La capa parietal y la capa visceral de la cápsula urinaria. ¿Listo? Es importante, ¿por qué? Porque esas dos capas me van a formar lo que sería el espacio urinario. ¿Y su función cuál va a ser? Entonces, la función del espacio urinario, que se las pueden preguntar, va a ser la recolección del ultrafiltrado sanguíneo. ¿Listo? Va a ser la recolección del ultrafiltrado sanguíneo. Entonces concentrémonos en este corpúsculo. ¿Listo? ¿Cuál sería la capa parietal de la cápsula urinaria? ¿La que está hacia los túbulos o la que está hacia el glomérulo? Entonces, la capa que esté hacia los túbulos va a ser la capa parietal. ¿Listo? Y ella va a ser un EPS. ¿Listo? Un epitelio plano simple. Ahí no tenemos nada más que agregar. Vamos a ver entonces que en la capa visceral o hoja visceral también tenemos un EPS. ¿Listo? Esa hoja visceral va a estar pegada a lo que es el glomérulo como tal. Tenemos un EPS, pero ese EPS es un EPS modificado. ¿Listo? Ese epitelio plano simple va a ser un epitelio plano simple modificado. ¿Y por qué es modificado? Por unas células especiales llamadas los podocitos. ¿Listo? Entonces, los podocitos nosotros los vamos a reconocer en histología como células pequeñas, de núcleo redondeado y muy teñidas, que se encuentran sobre todo hacia la hoja visceral de la cápsula urinaria. Es decir, Mariana, por ejemplo, aquí donde vemos un podocito, por ejemplo, este de acá podría ser un podocito, este de acá. Esta placa no tiene tan bonitos como los vemos normalmente. Acá tenemos estos, miren acá. El redondeado a veces se nos va un poquito por el mal camino. Este es el ejemplo perfecto de un podocito. ¿Listo? Hacia la hoja visceral, redondeado, teñido de morado. ¿Listo? Este de acá.
Las otras células van a ser parte del epitelio plano simple modificado, ¿listo? O sea, todo esto es un epitelio plano simple, chicos. ¿Qué pasa? Que tenemos la especialización de los podocitos. Entonces, la célula que más vamos a reconocer ahí es si son podocitos, ¿listo? ¿Les pueden preguntar sobre cualquier otra célula que esté redondeando? Sí, pero la mayoría, la pregunta iba a ser por podocitos, dime. ¿Qué función tiene el podocito? Entonces, el podocito, vamos a hablar un poquito del podocito en la teoría de histología, ¿listo? El podocito va a estar conformado por un cuerpito, ¿listo? Él va a ser una célula cabezoncita. Y la cabeza va a estar como tal en el espacio urinario. ¿Por qué? Porque el podocito va a liberar unas prolongaciones. Tenemos prolongaciones mayores y prolongaciones secundarias, ¿listo? Entonces, esas prolongaciones mayores se van a extender por lo que serían los capilares, ¿listo? Los capilares que conforman el glomérulo renal. Y las prolongaciones secundarias lo que van a hacer es, se extienden de las prolongaciones mayores y se abrazan con prolongaciones mayores de otros podocitos, ¿listo? Entonces eso es un abrazo de un abrazo. ¿Para qué hacen ese abrazo de un abrazo? Para formar parte de la barrera de filtración glomerular. Entonces, el objetivo final de esa especialización de los podocitos con sus prolongaciones es formar parte de la barrera de filtración glomerular, ¿listo? Entonces, si les preguntan, función de los podocitos va a ser formación de la barrera de filtración glomerular o hacer parte de. Así donde se extendían las prolongaciones. Entonces, nosotros las prolongaciones vamos a ver. La Gardner le dice así: las prolongaciones primarias van a ser dilataciones citoplasmáticas largas y en forma de tentáculo, ya, y ellas se van a extender por lo que sería la superficie del glomérulo. Pero las que terminan conformando bien la barrera de filtración glomerular van a ser las secundarias o los pedicelos, se me había olvidado que también se les puede decir, los pedicelos, que ellos envuelven a los capilares, envuelven completamente a la mayoría de los capilares y terminan abrazando las prolongaciones mayores de otros podocitos, ¿listo? Para poder cerrarse y terminar formando la barrera de filtración glomerular. Entonces, vamos a ver, hagamos un ejemplo. Aprendemos a fluir la imaginación. Yo soy un podocito, ¿listo? Yo soy un podocito. Tengo acá toda mi extensión, el glomérulo renal con todos los capilares. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a extender mis brazos. Mis brazos no me alcanzan para abrazar completamente. ¿Qué hago? Mis brazos van a sacar otras prolongaciones que son los pedicelios. Entonces es como si yo acá me volviera Spider-Man literalmente y sacara la telaraña. ¿Listo? Esas prolongaciones secundarias lo que van a hacer es van a abrazar completamente a los capilares y van a terminar abrazando a la prolongación mayor de alguien más. Por ejemplo, la de Dulce. Dulce también es un podocito. Entonces, saco mis prolongaciones secundarias y ellas van a terminar abrazando a los brazos de Dulce para que todo quede totalmente cerrado y formemos la barrera de filtración glomerular. ¿Listo? Los pedicelos los podemos ver en histología, no, tranquilos, eso es en microscopía electrónica y gracias a Dios todavía no lo han descubierto los profesores o no han querido traer placas de ese, entonces estamos felices. Entonces, las células que se encuentran alrededor de la hoja visceral de la cápsula urinaria, que tienden a ser gorditas, bien teñidas, redondeadas y pequeñitas, van a ser los podocitos. ¿Listo? Y si les preguntan función, formación de la barrera de filtración glomerular. Bello, bello, bello. ¿Listo? Esos tres que están acá abajo, estos dos sobre todo, porque están muy teñidos. Este que está tan transparente no, pero estos dos son muy buen ejemplo de podocitos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con esa parte de los podocitos? Pedicelo del podocito. Es que no esperaba moverme tanto, la verdad. Sí, me moví mucho.
recuperando mi altura original. Entonces, además de la hoja visceral, bueno, ya pasamos la hoja visceral y tenemos el espacio urinario. El espacio urinario se los pueden preguntar, ¿listo, chicos? Que sería en cualquiera de estas zonitas blancas de aquí. Y si les preguntan función, entonces, recolección del ultrafiltrado sanguíneo, ¿listo? Dime. Ah, no. A Mario no le respondo. Mentira, dime, Mario. ¿Qué? ¿Dentro? Sí, lo menos. No. Aquí, dentro del glomérulo. O sea, no así, pero hay algunas como invalidas. Ok. Entonces, Placas muy raras. por ejemplo, aquí, en este que, acá esto, por ejemplo, que eso sigue siendo espacio urinario, más o menos así. Más o menos. Sí. A ver, de poder ser, puede ser, pero es que ahí viene la siguiente explicación. El glomérulo renal va a estar conformado por unos capilares, ¿cierto? ¿Qué tipo de capilares? Fenestrados sin diafragma. Sin diafragma. ¿Listo? La teoría y la práctica nos dicen que esos capilares fenestrados sin diafragma van a ser justamente esos espacios dentro del glomérulo. Entonces, yo aquí, Mariana Celis, estudiante de medicina de quinto semestre, juro por mi Garner que aquí yo todavía le sigo diciendo capilar fenestrado sin diafragma. ¿Afuera? Acá en este punto, porque esto es el glomérulo como tal. Entonces, si Fabián Alejandro, ya no me sé el apellido, si Fabián Alejandro viene y me dice que esto es espacio urinario, a mí me da un colapso, me da un aneurisma, se me estalla el aneurisma y la disección aórtica que ya tengo dentro de mí. Porque es que el espacio urinario se caracteriza porque está cerrado tanto por la hoja parietal como por la hoja visceral. Entonces, aquí, Fabián Alejandro, ¿dónde me va a decir que hay espacio urinario si donde tengo la hoja visceral y la hoja parietal? Amigos, me emocioné, perdón. ¿Hay placas feas? A ver. Por ejemplo, ¿Esto? No. Esto es diferente esto es diferente al espacio urinario, chicos. De eso ya hablamos porque recuerden que tenemos un polo urinario y un polo vascular. Entonces, en eso sí mantenemos nuestra calma. Lo que dice Mario es que algunos glomérulos dicen que la formita se les ve así. Ok, entonces eso sí ya podría ser. Entonces vamos a ver. Decimos del espacio urinario. Hoja visceral, hoja parietal. pero si tiene todo el espacio ahí, ¿para qué va? Sí, esto le O sea, La cuestión es, el capilar saca su filtrado directamente acá, a este huequito, porque yo lo saco directamente acá, si sigo en el glomérulo. Viene el maravilloso conocer la teoría de la fisiología de renal. A ver, entonces, aquí viene, lo voy a anotar, compromiso de Mariana. Esto yo hoy se lo pregunto a Fabián y les paso las imágenes ya como él me diga señaladas. ¿Listo, chicos? El glomérulo renal, vamos a tener unas células muy importantes. Las células mesangiales intraglomerulares. ¿Listo? Nosotros tenemos células mesangiales extraglomerulares e intraglomerulares. Las que nosotros podemos ver en histología son únicamente las intraglomerulares. ¿Listo? Y yo como diferencio las intraglomerulares. Vamos a ver que son células agrandadas, irregulares y de un color mucho más pálido, mucho más fantasmal, que van a estar mucho más hacia el interior de lo que sería el glomérulo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la función de las células mesangiales intraglomerulares? Van a ser, entonces, bueno, ellas tienen muchas especializaciones, ¿listo? Recuerden que ellas tienen cierta capacidad contráctil, tienen ahí su función de endocitosis y fagocitosis,
Pero nosotros vamos a decir para la práctica que van a ser células encargadas de la eliminación de los desechos de la barrera de filtración glomerular, de la barrera glomerular. Entonces, de la membrana basal glomerular, ¿listo? Entonces repetimos la función, van a ser las que eliminen los desechos de la membrana basal glomerular, ¿listo? ¿Esa es la barrera o No, la barrera tiene membrana basal. Entonces, los podocitos, ellos van a conformar junto a sus pedicelos unas estructuras de membrana basal. Acá tengo acá está la imagen. Acá. En la que se relaciona el pedicelo con lo que serían las células endoteliales de los capilares. ¿Listo? Esos capilares fenestrados sin diafragma. Al juntarse esas dos, la membrana basal de ambas estructuras se termina juntando y me forma lo que es la membrana basal glomerular. Y esa membrana, a medida que se usa el proceso de filtración, va a liberar ciertos desechos. ¿Qué hacen las células mesangiales intraglomerulares? Eliminar esos desechos. ¿Listo? Entonces las buscamos en una plaquita y acá tengo la más bonita que había visto. Ah, esta no la había visto. Está acá. ¿Listo? Entonces es una célula grande, irregularcita y se ve mucho más pálida que el resto de células. ¿Listo? Esas son las tres características de las células mesangiales intraglomerulares. ¿Tengo que poner el intraglomerular? Sí, chicos, pongan el intraglomerular porque si no ellos degollan. Esta acá podría ser, pero no se ve tan bonita. Es que esta está muy bonita. Esta está muy bella. ¿Listo? Oye, Dime. ¿y la que está al lado de la que señalas? También. Esta también sería una célula mesangial intraglomerular. ¿Listo? ¿Cómo van hasta ahí, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro debate? Entonces, que ese corpúsculo va a tener dos relaciones de entrada y de salida. Nosotros tenemos que por él entra lo que sería la arteriola aferente y pues después sale la arteriola eferente por el mismo sitio, ¿no? Esa zonita específica donde entra la arteriola aferente va a ser el polo vascular. ¿Listo? Entonces, el polo vascular en sí va a tener, cuando nosotros vemos la imagen, vemos que tanto entra como salen las arteriolas. ¿Listo? La arteriola aferente y la arteriola eferente. Pero para Fabián, en histología, específicamente la que vemos acá, va a ser la arteriola aferente. ¿Listo? Del polo vascular. Entonces, yo les puse en el cuadernito que les estoy haciendo, que lleva teoría y práctica, que a ese nivel del polo les pueden preguntar función. Entonces, si estuviéramos hablando solamente de la arteriola aferente, ¿ustedes qué dirían de función? De la aferente. Irrigación del glomérulo renal, ¿sí? La irrigación del glomérulo renal. Pero el polo vascular tiene ambas arteriolas. Entonces, normalmente les preguntan qué es la función en general del polo vascular. Si se las preguntan del polo ¿qué? Del polo vascular, eso sería para el polo renal. El polo vascular sería irrigación y drenaje del glomérulo renal. Dime. Del polo vascular. Listo. Sí, del polo vascular, porque es que el polo vascular teóricamente tiene ambas arteriolas, tanto la aferente como la eferente. Entonces, la aferente lleva la irrigación y la eferente después hace todo el drenaje para iniciar con todo el sistema de vasos venosos de riñón. Y ahí solo se ve la Para Fabián, hasta el sol de hoy, sigue siendo solamente la aferente la que podemos ver. ¿Listo? ¿Cómo sabemos que es la aferente? Yo todavía no he descubierto porque lo mismo, yo no sé cuál lleva y cuál va. Sí. Él mencionó la Es que aferente. había una foto que tenía ambas, se veían perfectas. Una entrando y una saliendo. ¿Y tú cómo sabes? Ahora me preguntas eso,
mostró. Blanco la mostró, es muy experto en eso. Todos nos pedimos, ¿cierto? Esta no, esta es aferente. A ver, ustedes me dicen stop si la tengo. Esa es la otra pregunta que nos pueden hacer. ¿Cuándo decimos arteriola aferente y cuándo decimos polo vascular? Lo de la arteriola aferente, iré a hablar con Fabián, porque si me dice que sí se puede ver la aferente, lo voy a mirar feísimo. O que me explique y me dé una razón lógica de cómo diferenciar aferente de deferente. Pero por el momento nos vamos a quedar con la teoría de que la que sale directamente del polo vascular o la que está directamente entrando al polo vascular va a ser la aferente. ¿Listo? Ahora, la aferente me la pueden preguntar. Hasta el momento, así era el año pasado, pero es de esas cosas que ahí sí les recomiendo que pregunten. Indicador señala polo vascular, estructura, arteriola glomerular, aferente. ¿Listo? Y en cualquiera de las dos, pues la función. Si ustedes solamente terminan respondiendo arteriola, pues la función de la arteriola es solamente la irrigación. Pero si responden polo, pues de ahí sí sería irrigación y drenaje del glómerulo renal. ¿Listo? Entonces, indicador señala polo vascular, estructura, arteriola, glomerular, aferente. Pero si acaso, pregunten, que eso es muy importante tenerlo claro. ¿Listo? ¿Ya saben cuándo tienen el quiz? Ahora no sé. Ahora no lo sé. Puede ser la próxima semana. Surprise, que lloremos todos, esa va a ser la surprise. Listo, tenemos el polo vascular. Ahora, tenemos el otro polo que va a ser el polo urinario. El polo urinario va a ser el encargado de continuar el camino de ese ultrafiltrado, por ende se va a conectar directamente con el sistema tubular. ¿Listo? ¿Y cuál es el primer túbulo que se conecta como tal con el corpúsculo? El túbulo proximal, el túbulo contorneado proximal. Entonces, ahí viene una diferenciación, porque yo sé que a veces uno se puede preguntar como, ¿esto será polo vascular o polo renal? Entonces, miren el epitelio, chicos. ¿Listo? El epitelio les va a decir todo. En este caso, miren acá. Tengo lo que sería el corpúsculo renal e inmediatamente después tengo el espacio para abrirse paso con un túbulo proximal. ¿Listo? Todavía no hemos visto cómo diferenciamos túbulo proximal, pero sí podemos ver que este epitelio es muchísimo más amplio de lo que sería el del polo vascular. Miren que es mucho más aplanadito, porque entonces es epitelio plano simple, es un vaso sanguíneo. ¿Listo? Entonces, un arteriol, aclarando el vaso sanguíneo. ¿Listo? Entonces, epitelio mucho más ampliado va a ser el polo urinario. Epitelio mucho más achatadito, polo vascular. ¿Listo? Porque es plana. Urinario, vascular. Polos urinarios. ¿Listo? Vemos directamente la conexión con los túbulos proximales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? La función, ¿cuál es? Ahí sí no les preguntan función. Y es que pues, la función es continuar con el recorrido del ultrafiltrado sanguíneo hasta llevarlo a la vejiga. El del polo urinario es muy consciente. El epitelio cubre cosible con borde de cervillo, porque sería ya un túbulo proximal. ¿Listo? La última estructura que nos faltaría de ver en lo que sería el corpúsculo renal va a ser el aparato juxtaglomerular. ¿Listo? Entonces, el aparato juxtaglomerular no se ven todas las placas, se ven unas específicas, pero cuando se ven muy bonitos. Y recuerden que es la relación como tal de lo que sería el polo vascular con un túbulo distal del sistema tubular. ¿Listo? Y vamos a tener tres células que lo conforman: las células juxtaglomerulares, las células mesangiales extraglomerulares y lo que sería la mácula densa, que es una variación del epitelio del túbulo distal. ¿Listo? Entonces, estas, y de una vez si quieren también tengan estas, serían las placas del aparato juxtaglomerular. ¿Se pueden buscar más? Sí, pero pues toca enfocar muy bien lo que sería el corpúsculo renal. Entonces, ¿para qué funciona el aparato juxtaglomerular?
como tal. Entonces va a censar para ayudar al control de la presión arterial. ¿Listo? Ahí va a trabajar en conjunto con lo que sería el sistema cardiovascular. Vamos a iniciar con lo que sería la mácula densa. ¿Listo? La mácula densa, como les decía, va a ser una especialización del epitelio de un túbulo distal. ¿Y cómo es esa especialización? Entonces, el túbulo distal es epitelio cúbico simple. ¿Listo? La mácula densa va a ser que las células que antes eran epiteliales cúbicas simples sean células epiteliales cilíndricas. ¿Listo? Entonces, las células específicas de la mácula densa son células cilíndricas. Yo en su momento le pregunté a Fabián si él nos podía preguntar epitelio en la mácula densa y me dijo que no, porque es una transición de epitelio. Yo aún todavía tengo epitelio cúbico simple, pero pues tengo también las células de la mácula densa dentro de esas células cúbicas simples. Entonces tengo epitelio cúbico y tengo epitelio cilíndrico, como difícil de decidir cuál de los dos responder. Pero pregúntenle, porque es que yo aprecio mucho a Fabián, pero a veces es complejo con los quizzes. ¿Listo? Entonces, la mácula densa, ¿cómo la vamos a señalar? Vamos a buscar el túbulo distal y las células más cercanas a lo que sería el glomérulo como tal va a ser esa mácula densa. ¿Listo? Que esté más hacia el exterior. O sea, la mácula densa va a ser las células más hacia el exterior que veamos en todo el aparato yuxtaglomerular. Y su función como tal va a ser censar los cambios de presión a nivel tanto de la orina como de las arteriolas para activar las células yuxtaglomerulares en la liberación de la renina. ¿Listo? ¿Tenemos que escribir todo eso, Mariana? Sí, señor. Entonces se las repito. Van a censar el cambio de presión a nivel de la orina y las arteriolas para la activación de las células yuxtaglomerulares en la liberación de la renina. ¿Listo? ¿Dime? ¿Otra vez? Censar los cambios de presión en la orina y las arteriolas para activar a las células yuxtaglomerulares en la liberación de renina. ¿Listo? Eso por la mácula densa. ¿Qué vamos a tener después? Yo les dije, estamos conformados por tres tipos de células. Células yuxtaglomerulares, mácula densa y células mesangiales extraglomerulares. Nosotros las células mesangiales extraglomerulares no las podemos ver, pero teóricamente se las pueden preguntar. Así que para el parcial teórico, pues ellas van a cumplir la función de producir el mesangio del sistema renal. ¿Listo? Hasta ahí. Y ahora sí, las células yuxtaglomerulares entonces van a ser las que estén más cerca como tal a el glomérulo renal. Entonces vamos a ver que es una acumulación de células muy cercanas al glomérulo renal y en sí ellas están casi que encima de la arteriola aferente y eferente. ¿Por qué? Porque ellas, al ser activadas por la mácula densa, lo que van a hacer es liberar gránulos que contienen dentro de sí renina para poder hacer todo el proceso de activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Listo? Entonces, no van a poner síntesis, porque como tal ellas no lo sintetizan, ellas ya tienen los gránulos de renina dentro de sí. Ellos lo que hacen es la liberación de la renina. Entonces, función de las células yuxtaglomerulares, liberación de renina. ¿Listo? Ya hoy les explicó sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí o no? No. Yuxtaglomerulares, liberación de renina. ¿Listo? Bueno, Por encima. así también por encimita del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recuerden que ese sistema lo que busca es aumentar presión arterial. Entonces, ¿qué va a censar la mácula densa? Cuando la mácula densa le va a decir a las células yuxtaglomerulares active el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si está aumentada o disminuida. Si hay situaciones de hipotensión. Entonces, llega la mácula densa dice, oye marica, estamos bajitos de presión. ¿De qué otra forma puede decir estamos bajitos de presión?
No solo con la resistencia vascular periférica, ¿con qué más? Con la cantidad. ¿Con qué? Resistencia vascular periférica. ¿Algo más? ¿Qué ion? No, ¿qué ion? Con sodio. ¿Listo? Si estoy bajito de niveles de sodio, eso también es una alerta para la mácula densa, decir, oh, sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Listo? Entonces, tengo niveles bajitos de sodio, tengo niveles bajitos de presión arterial, eso lo va a censar la mácula densa y le dice al aparato, a las células juxtaglomerulares, liberen renina. ¿Qué va a hacer la renina? ¿Ya para dónde se va? ¿Cómo me vuelvo a angiotensina 1? Entonces, a nivel hepático yo tengo el angiotensinógeno, que es la forma inactiva de la angiotensina 1. Entonces, la renina va, activa el angiotensinógeno y termino convirtiéndolo en angiotensina 1. La ECA, enzima convertidora de angiotensina 1, me va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Y cuál va a ser la función de la angiotensina 2? Entonces voy a realizar liberación de aldosterona, libera aldosterona y termino generando vasoconstricción. Y si yo hago vasoconstricción, yo termino aumentando la presión arterial porque aumenta la resistencia vascular periférica. ¿Listo? Entonces, eso sería resumidas cuentas sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué de extra les dice OL? Él se pone a hablarles del premio Nobel por el descubrimiento de la ECA y todos los tratamientos para la hipertensión. ¿Listo? De eso sí les habló. Les digo que conoció al ganador del premio Nobel y que le preguntó, que él fue y alzó la mano en el auditorio y les preguntó, ¿y usted qué más sueños tiene por cumplir en la vida? Y el señor le dijo que aprender a volar un helicóptero. Lo dijo como 300 veces en mi corte, entonces son de esas historias que se le tiran a uno. Entonces, si les preguntan, no, estas tiene señalado y no, ustedes me hacen trampa. Vamos a ponerlas por acá. Acá. Esta tensión es horrible. Les ponen aquí. Indicador señala. O bueno, indicador señala exactamente. Células juxtaglomerulares. Miren que estoy señalando más hacia el glomérulo. Les preguntan entonces función. ¿Qué dice? Liberación de renina. El indicador señala función. Sí, confirmo que lo dijeron, pero para que lo tengan ahí, censar los estados de hipotensión para activar las células juxtaglomerulares en la liberación de renina. ¿Listo? Censar los estados de hipotensión en la sangre y en la orina. Sí, lo dijeron, el coro se escuchó perfecto, chicos. Yo confío en ustedes para hacer algún día un coro. Vamos a hacer coro corte 2025. Indicador señala. Polo urinario. ¿Por qué saben qué es el polo urinario? Porque vemos el túbulo proximal. El indicador señala mácula densa. ¿Listo? Miren que estoy en el túbulo distal y se los estoy señalando. Esta es la mácula densa y esto sería con la conexión de las células juxtaglomerulares. Uy, ahí se ve bien. Acá tenemos ambos. En el mismo corpúsculo. Entonces, polo urinario, polo vascular, mácula densa, células juxtaglomerulares. Miren que se los estoy señalando hacia el glomérulo. ¿Listo? Recuerden eso, chicos. Mácula densa hacia el túbulo distal, células juxtaglomerulares hacia el glomérulo. ¿Sí? A ver. Muy bonito, Función. Miren, con saber que dicen censar, ya sé que todo el resto del coro dice la función completa, entonces les creo. Confío en ustedes. Me va a controlar. Bueno, y acá hay muchas más aparatos juxtaglomerulares bellos.
Entonces ahí tienen para que se entretengan un rato señalando y señalando. ¿Listo, chicos? ¿Hay alguna pregunta de cualquier cosa que hayamos visto ahorita, chicos? De cualquier cosa. Porque ya pasamos a túbulos y ya no volvemos a ver eso. ¿Todo claro? Bastante tranqui, porque solamente tenemos que diferenciar entre túbulo proximal y túbulo distal. Entonces, ¿qué diferencias habíamos dicho teóricas? El tejido del epitelio, ¿sí? El túbulo proximal va a estar formado por un epitelio cúbico simple con borde en cepillo, y el túbulo distal va a estar conformado por un epitelio cúbico simple y ancho. Hasta ahí llegamos. Ahora, ¿yo cómo diferencio eso histológicamente? Pues el borde en cepillo va a hacer que mi luz en el túbulo sea una luz bastante sucia, bastante desordenada. Pero ahora, como nosotros somos más histólogos que nunca, vamos a reconocer que la luz no va a ser el primer criterio que tengamos en cuenta, porque muchas veces la luz se me puede ensuciar por vasos sanguíneos, porque hice mal el corte. Entonces vamos a ver otros criterios. ¿Listo? Número 1, el túbulo proximal va a ser un túbulo menos celular. ¿Listo? Entonces la cantidad de núcleos que yo veo en él van a ser muy poquitos. Y esa disminución en la cantidad de células va a hacer que lo citoplasmático que yo tenga sea mayor. Entonces la tinción del túbulo contorneado proximal va a ser una tinción muchísimo más rosada. ¿Listo? Entonces, iniciemos aquí. Ven que hay una placa. En esta placa se ve muy bien. Yo tengo un túbulo que, miren, si acaso tengo 3 núcleos bien definidos y con un contorno bastante rosado, y cuando voy y miro la luz, pues la luz también está un poquito sucia. Entonces, si les ponen el indicador aquí, ustedes dirían túbulo proximal. Acá no tienen que decir el contorneado, porque pues... No, eso ya no se le dice contorneado. No, o sea, en este punto ya histológicamente no interfiere si le dicen contorneado o porción recta. Solamente que sepan túbulo proximal. ¿Listo? Ahora, si yo dije el túbulo proximal es menos celular, más rosadito y con una luz más sucia, pues el túbulo distal va a ser todo lo opuesto. Es un túbulo más distal, más celular, por ende se ve mucho más claro y por ende su luz va a ser mucho más limpia, porque su epitelio es totalmente cúbico simple, no tiene ninguna proyecciones. Pero entonces miren, por ejemplo, acá, este túbulo, células hay por montones. La diferenciación del color de tejido creo que se nota bastante. Pero por eso les decía, no se dejen guiar por la luz, porque miren que, por ejemplo, acá yo podría decir, ahí tiene tantico la luz sucia. Entonces, criterio número 1, cantidad de células. Veo muchas células, listo, puede ser más túbulo distal. La tinción bastante clarita, ya me cumplió 2 criterios, ya, eso es túbulo distal. La luz no me termina ni afectando ni disminuyendo, porque ya tengo las características conformacionales del túbulo distal. El de abajo sería también distal. ¿Este? Sí, sería también túbulo distal. Muchas más células, o sea, yo sé que uno dice muchas más células, son solo 6 células, Mariana, pero para el tamaño del túbulo está casi totalmente formado por células. Además que la tinción es mucho más clarita a comparación de este, que ya dijimos que sí o sí es túbulo proximal. ¿Listo? Sí, es el de arriba. No, Eso, para allá, para el otro lado. Bueno, Distal. ese sí. Y Túbulo ese de abajo, ese de abajo. Proximal. ¿Listo? Y el que está arriba, sí, a las 12. Eso es un tubo. Esto es un túbulo, sí, mal cortado, pero es un túbulo. A las ¿Cuál? 12, a las 12. No, ahí son las... Ahí. ¿Este? Entonces, abrimos debate. ¿Qué dicen ustedes? ¿Proximal o distal? Por las células. Ese es el típico de pregunta. Ese es el típico de pregunta. Está sucio, pero a la vez limpio. Está oscuro, pero a Células, la vez muchas o limpio. poquitas. Muchas. Tinción, rosada o pálida. Rosada. Aquí entra la luz. ¿Luz limpia o sucia? Sucia. Sucia. ¿Cuántos criterios cumplió de proximal? 2. Túbulo proximal. ¿Listo? Entonces, acá, como dijo Rubén, el que está a las 12, más probablemente sea túbulo proximal. ¿Listo? Ahora, lo otro que viene ahí es, yo veo más túbulos proximales que distales. No me acuerdo qué es la proporción que les dice Fabián, creo que les dice 7 a 1. Sí. Pero entonces, por 7 túbulos proximales yo veo 1 distal.
Entonces, la mayoría de las placas lo que van a tener predominantemente son los túbulos proximales y muy poquitos distales. Ambos túbulos cumplen una función, ¿listo? Solamente que el túbulo proximal va a ser el túbulo en donde más se haga el proceso de reabsorción de moléculas. Recuerden que en la filtración, la filtración ya no es selectiva, eso lo que pueda pasar por la barrera pasa. Si son moléculas pequeñitas y sobre todo de carga positiva, eso va pasando como el que Dios manda. Pero hay cosas que nosotros no podemos echar así de gratis. Ejemplo, las proteínas. Ejemplo, la glucosa. La glucosa no sale en la orina. Ya les mostraron la tablita bella de cómo la glucosa que se filtra se reabsorbe después, el total. Eso es parte de la diabetes y todo eso. Por eso, pues uno de los indicadores del diabetes es que la orina sea una orina... Se pasa. Bueno, yo debería saber eso para semiología y se me acaba de ir el nombre. Pero bueno, que la orina tenga presencia de glucosa y que sea una proteinuria, por ejemplo, que haya proteínas en la orina, eso falla totalmente del sistema renal, de los riñones sobre todo. Entonces, en el túbulo proximal, cuando les pregunten función, ustedes van a decir reabsorción de, lista, agua, glucosa, electrolitos, aminoácidos, lactatos. ¿Listo? Reabsorción de Entonces, túbulo proximal, reabsorción de agua, glucosa, aminoácidos, electrolitos. Bueno, glucosa no, porque glucosa entraría. Bueno, mentira, sí, glucosa sí. Glucosa, electrolitos, aminoácidos, lactatos. Ya, esas son como las principales. Con que se acuerden de 3. ¿Listo? Y recuerden que en el túbulo proximal es donde se hace la mayor parte del proceso de reabsorción. Ahora, en el túbulo distal también vamos a hacer reabsorción, pero reabsorción ¿de qué? De iones. ¿Listo? Entonces ahí todos los iones que se les ocurran, sodio, cloro, potasio, magnesio, calcio, todos los iones que se les ocurran, ahí se van a reabsorber. Sí, estoy acordándome. Sí, esos son los principales, ¿listo? Entonces, función del túbulo distal, reabsorción de sodio, cloro, potasio, magnesio y calcio. ¿Listo? Esos son los principales. Entonces, iniciamos con la sección de preguntas. Vamos, la irrigación a nivel renal es bastante amplia. Entonces, entre los túbulos yo voy a poder ver vasitos sanguíneos. Por ejemplo, justamente aquí vemos un vaso sanguíneo. ¿Y cómo sé que estoy en un vaso sanguíneo? Por los eritrocitos, ¿listo? Esos vasitos sanguíneos que estén alrededor de las células, de los corpúsculos corticales sobre todo, van a ser capilares peritubulares, ¿listo? Y ellos sí van a ser tipo 1 o continuos, como les quieran decir. Entonces, todos los vasitos alrededor de los túbulos, estos de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá, que no se vean ni como arterias, ni como arteriolas, ni como venas, ni como eso, o sea, que solamente sea el epitelio plano, que den las características de un capilar, este de acá, por ejemplo, los chiquiticos van a ser capilares peritubulares. Porque lo otro, ustedes ya saben reconocer arterias de venas, arteriolas de vénulas y esas las pueden nombrar. ¿Listo? Entonces, si ustedes llegaran a ver una arteria aquí y estoy en el contexto de corteza, sería una arteria aquí. Interlobulillar. ¿Listo? Les tienen que poner el nombre. Y aquí yo les tenía un ejemplo. ¿Listo? Arteria interlobulillar. Y eso sería corteza, chicos. ¿Listo? Todo eso sería corteza. Entonces, de la corteza vamos a pasar a la médula. La médula, ¿qué dijimos? ¿Qué túbulos forman parte de la médula? ¿Yo puedo ver corpúsculos en la médula iniciando por ahí? No. Entonces, ahí sí no tengo pierna. No hay corpúsculos, nos relajamos un rato. Entonces, ¿qué túbulos veo a nivel de la médula? Túbulo colector y túbulo intermedio. ¿Listo? Asa de ejemplo. Entonces, la médula número 1 por
tinción se va a ver mucho más clara que la corteza. Entonces miren, corteza, médula, corteza, médula, corteza, médula. ¿Listo? Y vamos a tener que a nivel de médula, los vasitos que encontremos alrededor de los túbulos ya no se van a llamar capilares peritubulares, sino van a ser los vasos rectos. ¿Listo? Entonces, gran parte de los vasos, que lo mismo que les decía, no cumplan criterios ni de arteria, ni de arteriola, ni de nada, van a ser vasos rectos. Por ejemplo, este de acá. ¿Listo? ¿Qué otro? Aquí, por ejemplo, también vasos rectos, vasos rectos. ¿Por qué es importante los vasos rectos? Porque junto a lo que es el asa de Henle o el túbulo intermedio van a formar parte del sistema de contracorriente. ¿Listo? Entonces, tanto vasos rectos como túbulo intermedio van a ser parte del sistema contracorriente. Ahora, yo en esta placa puedo diferenciar todos los túbulos. Puedo diferenciar túbulos colectores y puedo diferenciar porciones del túbulo intermedio. Entonces, para iniciar el túbulo colector, ¿qué epitelio es? ¿Qué epitelio puede ser un túbulo colector? Epitelio cúbico simple, muy bien. Entonces, va a ser un epitelio cúbico simple, pero la porción gruesa de lo que era el asa de Henle o esas porciones rectas del túbulo proximal y distal también van a ser epitelio cúbico simple. Entonces, ¿cómo diferencia un epitelio cúbico simple de otro epitelio cúbico simple? Entonces, la lógica detrás de todo esto es que el epitelio cúbico simple de los túbulos colectores va a ser un epitelio mucho más amplio, mucho más grande, mucho más extravagante, podrían decirlo. Entonces, el número 1 de estas diapositivas, para que lo tengan ahí, van a ser túbulos colectores. Y miren que todos ellos comparten que son epitelios cúbicos simples, pero muy altos. Se ven muy grandes los túbulos, ¿listo? Entonces, el túbulo colector va a ser un epitelio cúbico simple, pero bastante alto, bastante grande. Miren, o sea, miren este borde, es muy amplio. Acá también, esto es muy amplio. A diferencia del 2, que sería la porción gruesa del asa de Henle o la porción recta del túbulo proximal y distal. ¿Listo? Que miren que aunque sí veo la conformación de las células, no se ven tan altas como por ejemplo este tubulito de acá. O sea, ustedes las ven y son un poquito más chiquiticas, conforman todavía unas células cúbicas, pero son mucho más chiquiticas que lo que vemos en el túbulo colector. ¿Listo? El 2 entonces sería la porción gruesa del asa de Henle o la porción recta del túbulo proximal y distal, que es lo que les dije que le preguntaron a Fabián, que como quería que lo llamaran. ¿Listo? Y la que nos falta sería ya como tal el túbulo intermedio o la porción delgada del asa de Henle, que sería el número 3. ¿Cómo los diferencio? Acá ya es un epitelio totalmente plano, es un epitelio totalmente delgadito. ¿Y cómo no lo voy a confundir, por ejemplo, con un vaso sanguíneo? Porque no tengo presencia de glóbulos rojos. ¿Listo? Entonces, acá todos los 3 van a ser las porciones delgadas del asa de Henle o el túbulo intermedio como tal. ¿Listo? A este nivel, a los túbulos colectores que ustedes vean, no solo los responden como túbulo colector, sino les responden como túbulo colector medular. ¿Listo? Porque ustedes ya saben que están en medio. Y si les preguntan función de los vasos rectos o función de alguna de las porciones del asa de Henle o del túbulo intermedio, ustedes van a decir participar en el sistema de contracorriente. ¿Listo? Eso hasta ahí. Y eso veríamos en médula. ¿Alguna pregunta de médula, chicos? ¿Cuál era la función de Los vasos rectos y de las porciones del asa de Henle o del túbulo intermedio participar en el sistema de contracorriente. Así tal cual. Entonces, chicos, ustedes ya saben anatomía renal, Dani hizo super tutoría. Después de los túbulos colectores medulares y en sí, ¿a dónde nosotros queremos llevar ese ultrafiltrado? Hacia el cáliz menor, hacia la papila, tal. Entonces nosotros podemos seguir ese camino a nivel de histología. ¿Y cómo seguimos ese camino? Porque a medida que yo vaya avanzando hasta llegar a la papila, voy a ver cómo los túbulos colectores van aumentando de tamaño. ¿Listo? Haciendo que casi toda la placa se vea conformada por túbulos colectores. Aquí seguimos en ¿qué? En médula. Esto sigue siendo médula totalmente.
Entonces siguen siendo túbulos colectores medulares. Pero a medida que ellos se amplían, vamos a poder ver más cómo ese epitelio cúbico simple es un epitelio cúbico simple bastante grande, y vamos a ver la conformación de las células que hacen parte de ese túbulo colector. Y es que yo tengo unas células principales o claras y unas células intercalares o oscuras. Díganle sobre todo principales e intercalares. Pero ¿para qué nos sirve saber lo de claras y oscuras? Porque tal cual en histología se ven así. Una célula principal va a ser una célula con un citoplasma muy claro. Una célula intercalar, por ejemplo esta de aquí o esta de acá atrás, van a ser células bastante oscuras a comparación de la célula principal. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante que las diferencien? Porque es también pregunta de función. Normalmente al par le preguntan una y al impar le preguntan otra. Entonces, células principales o células claras van a ser la mayoría y se encuentran en los tres túbulos colectores, en el túbulo colector cortical, medular y papilar. Las células intercalares son sobre todo el túbulo colector cortical y medular. Del papilar casi no se ven, ¿listo? Entonces, las células principales van a cumplir una función de concentrar la orina. Como tal como es la función, ellas poseen receptores de aquaporinas. Esos receptores de aquaporinas lo que van a hacer es van a sensar la concentración a la que va la orina, y la van a poder hacer más concentrada ahora. ¿Listo? Porque van a retener agua. Entonces las células principales cumplen una función de retención de agua para concentrar la orina a través de sus receptores de aquaporinas. Esa es la característica principal de las células principales. Y las células intercalares se van a asociar más al equilibrio hidroelectrolítico, y esa va a ser como tal su función. Van a hacer un control de hidrogeniones y de bicarbonato para mantener el equilibrio ácido-base. ¿Listo? Entonces esas serían las dos funciones de las células. Así que, por ejemplo, Dani, indicador señala exactamente función. Entonces, célula principal, función, poseen receptores de aquaporinas para la absorción de agua y la concentración de la orina. ¿Listo? Señala exactamente Célula intercalar. función Equilibrio electrolítico a través del manejo. Puede ser así, equilibrio electrolítico, pero si lo quieren responder así como que ellos no le tengan, que no les vayan a quejar nada, control de hidrogeniones y bicarbonato para el equilibrio ácido-base. ¿Listo? Esas intercalares, ¿ellas absorben o liberan los iones o sí? No, es más, es que, a ver, Porque las otras pues absorben el agua. sí, las otras absorben el agua, pero como tal, las secretan sobre todo hidrogeniones. Ellas secretan H+, ¿listo? Entonces, hacen el cáliz menor para la liberación del ultrafiltrado, ¿listo? Hasta el túbulo colector medular, yo puedo modificar la orina, yo puedo modificar las concentraciones de orina, yo puedo modificar cómo va. Ya en el túbulo colector papilar, como se me fue la orina, quedó, ¿listo? Entonces a este punto no voy a tener especializaciones, porque ya la orina lo que hizo anteriormente ya no lo puede cambiar. Y por eso es que de ahí cae directamente al cáliz menor. Y el cáliz menor ya vamos a iniciar a ver lo que sería un urotelio o un tejido de transición. ¿Listo? Un epitelio de transición. Entonces, todo el epitelio que vemos que rodea al cáliz menor, vamos a decir que es un urotelio. ¿Listo? Veo la papila renal con todos estos tubulitos, que serían los túbulos colectores papilares. Y esos túbulos colectores papilares lo que van a hacer es llegar al área cribosa y de ahí liberan el ultrafiltrado al cáliz menor. ¿Listo? Entonces la placa grande
toda la papila, los túbulos colectores llegan al área cribosa y de ahí se va todo el ultrafiltrado ¿al qué? ¿A dónde se va el ultrafiltrado después de salir del área cribosa? Al cáliz menor. ¿Listo? Ahora, todo esto se va a encontrar como tal en el seno renal. El seno renal, dice la Gardner, que es un tejido adiposo no sé qué. ¿Es tejido adiposo? Tejido, le dice algo más. Pero en general es una conformación de tejido adiposo con tejido conectivo. Entonces, yo veo acá túbulos. ¿Listo? Yo veo acá estas conformaciones de túbulos. Entonces, esto sería como tal la papila. Pero voy a tener otras zonas de tejido en las que solamente se ve tejido conectivo y puedo ver tantico tejido de adipocitos. Esas zonas en las que solo veo tejido conectivo con adipocitos va a ser como tal el seno renal. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí yo veo túbulos, pero veo estas dos esquinitas que solamente son tejido conectivo y tejido y adipocitos. Entonces, esto va a ser el seno renal. ¿Listo? Aquí tenemos más imágenes, acá se ve súper bonito. Pero entonces recuerden que para yo señalar el área cribosa debo ver como tal el huequito saliendo en la papila renal. ¿Listo? Yo acá no puedo señalar ningún área cribosa porque no veo el hueco como tal, el orificio. En esta placa, en cambio, miren todas las porciones del área cribosa que veo. Y ya apenas salga de toda la conformación tubular, entro directamente a lo que sería el cáliz menor. Aquí más, ahí se ven bonitas las áreas cribosas, chiquiticas pero bonitas. Y todo lo que rodea el cáliz menor va a ser, ¿qué tipo de tejido? Urotelio o epitelio de transición. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Eso fue riñón. Hacemos speedrun de uréter y vejiga.